El Hospital de Broadmoor es un hospital psiquiátrico de alta seguridad en Crowthorne, Berkshire, Inglaterra. Es el más antiguo de los 3 hospitales psiquiátricos de alta seguridad de Inglaterra, y en sus instalaciones han pasado una gran cantidad de asesinos seriales, tales como Robert Maudsley, Robert Napper, Peter Sutcliffe y John Straffen, del cual tratará este video. John Straffen, un joven tranquilo, alto y rubio, que, en 1951, con apenas 21 años, ya caminaba por el bloque de alta seguridad de Broadmoor, separado del resto del complejo por una pared de ladrillos. El chico tenía una mirada triste. Podría parecer la mirada de un hombre marcado por la desgracia, alguien profundamente traumatizado por las circunstancias de su vida. Pero nada de esto era cierto. Detrás de la máscara de un joven triste se escondía en realidad un niño de 10 años. Ese niño era un monstruo, un asesino. Jamás distinguió entre el bien y el mal, ni comprendió el horror que traía a las vidas de sus víctimas. El monstruo que habitaba en su interior no desapareció con su arresto. Permaneció latente, observando al mundo a través de los ojos melancólicos de su caparazón, esperando pacientemente el momento oportuno para liberarse. John Thomas Straffen nació el 27 de febrero de 1930 en el seno de una familia militar. Su padre servía en el ejército, mientras que su madre se dedicaba al hogar. La familia tenía 3 hijos, entre ellos una hermana mayor con retraso mental que requería cuidados constantes. Los primeros años de la vida de John transcurrieron en Bordon Camp, en Hampshire, hasta que la familia se trasladó a la India debido a las obligaciones de servicio de su padre. Sin embargo, 4 años después, John enfermó de encefalitis, una condición que afectaría significativamente su desarrollo. En 1938, los Straffen regresaron al Reino Unido cuando el padre de John se jubiló. Para entonces, el daño ya estaba hecho. A la edad de 8 años, los retrasos en el desarrollo de John se hicieron evidentes. La familia se estableció en la ciudad de Bath, en el suroeste de Inglaterra, donde los problemas de John comenzaron a agravarse. Su bajo rendimiento académico, comportamientos inadecuados y actos de vandalismo lo llevaron a ser ingresado en una clínica especializada en la corrección del comportamiento infantil. Permaneció allí durante 1 año, pero en 1939 fue juzgado por robar el bolso de una chica, recibiendo una sentencia de libertad condicional por 2 años. Su supervisor comentó que John no comprendía la diferencia entre el bien y el mal. La difícil situación familiar y las precarias condiciones de vida empeoraron las cosas. En 1940, su curador insistió en que John fuera examinado por un psiquiatra, buscando una mejor comprensión de su comportamiento y posibles soluciones para ayudarlo. El diagnóstico inicial de John Thomas Straffen lo declaró mentalmente incompetente bajo la Ley de Retraso Mental de 1927. Su coeficiente intelectual se estimó en 58, y su edad mental se consideró equivalente a la de un niño de 6 años. Este dictamen permitió a las autoridades enviarlo a un internado especializado para niños con retraso mental en junio de 1940. Durante los 2 años que permaneció en este internado, su comportamiento mostró pocos cambios significativos. Al llegar a la adolescencia, fue trasladado a un internado de secundaria especializado en Bedford, Worcester. Allí, sus actitudes antisociales y perjudiciales resultaron problemáticas incluso entre los estudiantes locales. A esto se sumó un marcado carácter vengativo. A los 14 años, fue sospechoso de matar 2 gansos pertenecientes a un empleado del internado, aparentemente como represalia. Cuando cumplió 16 años, los médicos realizaron una nueva evaluación de su desarrollo. Su coeficiente intelectual
había aumentado ligeramente a 64, y su edad mental era ahora equivalente a la de un niño de 9 años y medio. Basándose en esta evaluación, fue liberado del internado y enviado de regreso a Bath. Allí, un profesional médico asignado por el Departamento de Salud determinó que John seguía siendo considerado mentalmente incompetente bajo la ley y requería supervisión constante. Las autoridades colaboraron para encontrarle un empleo y después de varios intentos fallidos, consiguió un puesto como maquinista en una fábrica de ropa. A pesar de este aparente avance, su adaptación a la vida adulta seguía siendo limitada y problemática. A pesar de los esfuerzos por corregir su comportamiento, John nunca logró rehabilitarse. En 1947, comenzó a irrumpir en casas vacías, donde robaba pequeños objetos que luego escondía sin ningún propósito aparente. No intentaba venderlos ni regalarlos, ya que no tenía amigos ni relaciones cercanas. Tampoco parecía interesado en obtener riqueza, ya que evitaba artículos valiosos o tiendas, concentrándose en objetos personales, como peines y horquillas, generalmente destinados a mujeres. El motivo detrás de sus robos estaba profundamente ligado a su confusa psique. Aunque físicamente era un adolescente de 17 años, su desarrollo emocional y mental estaba muy rezagado. Las hormonas propias de su edad lo hacían sentir atraído por las chicas, pero estas no eran de su edad real, y John no sabía cómo manejar esos sentimientos. Esta desconexión agravó aún más sus desequilibrios psicológicos. Todo esto culminó en su primer ataque conocido. El 27 de julio de 1947, una chica de 13 años presentó una denuncia, afirmando que había sido atacada por un joven llamado John. La agarró, le tapó la boca y le preguntó: «¿Qué harás si te mato? He hecho esto antes». La chica logró escapar asustada, por lo que no supieron quién la había atacado exactamente. Aunque en este caso no hubo consecuencias físicas graves, el incidente dejó entrever la creciente peligrosidad de John y el camino problemático que estaba tomando. Un mes y medio después del incidente con la chica de 13 años, John intentó nuevamente entablar contacto con otra chica en la calle, pero la situación terminó en un nuevo fiasco. El padre de la joven, indignado por la persistencia del desconocido, lo enfrentó y le gritó. La reacción de Straffen fue tan inesperada como perturbadora. Rastreó a la familia hasta su casa, se coló en su granero durante la noche y estranguló a 5 gallinas. Esta vez, John fue identificado y arrestado. Durante los interrogatorios, lejos de mostrarse nervioso o arrepentido, parecía disfrutar de la atención que recibía. Confesó sin reparos el ataque del 27 de julio y habló abiertamente de los robos que había cometido anteriormente. Su actitud relajada y colaborativa provocó una reacción clara por parte de las autoridades. Fue enviado a un examen médico mientras permanecía detenido temporalmente en la prisión de Horfield. Un psiquiatra local confirmó el retraso mental de John y bajo la ley de retraso mental de 1913 fue internado en una institución mental en el Hospital Hortham, en Bristol. Este centro estaba diseñado específicamente para rehabilitar a delincuentes con discapacidades mentales y ayudarlos a reintegrarse a la sociedad. En 1949, los administradores de la institución estaban convencidos de haber hecho un buen trabajo con Straffen. Durante su estancia, se mostró obediente, no causó conflictos y cumplió con las reglas. Sin embargo, en la carta de presentación enviada, junto con él, al Hospital Hortham, no se mencionaba ni el ataque a la niña ni la matanza de los animales. Oficialmente, John había sido enviado a la colonia únicamente por robo, y el informe adjunto afirmaba que no tenía propensión a la violencia ni a acciones peligrosas. Esta omisión sería crucial en los acontecimientos que seguirían. En 1949, las autoridades decidieron trasladar a John Straffen a una instalación de menor seguridad en Winchester, confiando en su comportamiento aparentemente reformado. Al principio, su actitud obediente se mantuvo, pero pronto se dio cuenta de que la vigilancia era mucho más relajada. Aprovechando esta libertad, robó una bolsa de nueces,
Sin embargo, esta acción no pasó desapercibida. Aunque la supervisión era menos estricta, no significaba que estuviera ausente, y su pequeño acto de robo resultó en consecuencias. En febrero de 1950, John fue devuelto al Hospital Hortham. Esta vez, su conducta era notablemente diferente de la mostrada un año antes. Ya no era un prisionero tranquilo. Su actitud era más desafiante y en un momento incluso logró escapar. Durante su breve fuga, logró regresar a casa, pero fue rápidamente capturado tras un enfrentamiento con la policía en el que se resistió a ser detenido. Este incidente marcó un cambio en su relación con las autoridades, que ya no lo consideraban una presencia tan inofensiva. En 1951, las autoridades decidieron someter a John a un nuevo examen médico para determinar si debía renovar o cancelar su certificado de retraso mental. Este documento, esencial en su supervisión, establecía las condiciones bajo las cuales debía permanecer bajo observación, lo que suponía un seguimiento constante, tanto para él como para su familia, quienes tenían que lidiar con visitas regulares a médicos y autoridades. En los primeros meses de 1951, John fue evaluado con un electroencefalógrafo en el hospital de Bristol. El diagnóstico reveló daño extenso y severo en la corteza cerebral, probablemente como resultado de un ataque de encefalitis en la India antes de los 6 años. Pese a la gravedad del informe, los médicos concluyeron que era apto para salir de la colonia. Con esta decisión, fue liberado bajo el cuidado de su madre. De regreso en Bath, Straffen intentó reintegrarse a la vida cotidiana. Logró encontrar trabajo como jardinero en Bathampton, un pequeño pueblo al noreste de Bath. Aunque parecía que estaba comenzando a adaptarse, los problemas subyacentes en su comportamiento y psique aún permanecían latentes, esperando manifestarse nuevamente en circunstancias futuras. El siguiente examen de rutina de John Straffen tuvo lugar en el Hospital Hortham, poco después de que cumpliera 21 años. Como resultado de la evaluación, se le volvió a reconocer como mentalmente incapacitado, y su certificado fue prorrogado por otros 5 años. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por su familia. Convencidos de que la condición de John había mejorado, comenzaron a argumentar activamente a favor de su recuperación. La madre de John presentó un recurso de apelación, logrando que fuera examinado nuevamente por el médico jefe de Bath el 10 de julio de 1951. En esta nueva evaluación, el médico determinó que el nivel de desarrollo mental de Straffen era equiparable al de un niño de 10 años, pero consideró que su progreso era suficiente para justificar la cancelación de su registro dentro de 6 meses. Fue una victoria para la familia, pero una decisión que pasaría por alto los aspectos más preocupantes de la personalidad de John. Curiosamente, aunque las relaciones de Straffen con las mujeres no prosperaban, su resentimiento no estaba dirigido hacia todas las chicas. Por el contrario, su ira parecía concentrarse en otra figura: la policía. Ese mismo 10 de julio, el día en que se tomó la decisión de declarar su progreso, John tuvo una revelación inquietante sobre cómo podía vengarse de quienes consideraba responsables de su sufrimiento. Mientras tanto, Gran Bretaña se estremecía por un crimen que sacudió al país. Los periódicos de todo el reino informaban sobre el asesinato de Christine Butcher, una niña de tan solo 7 años, ocurrido el 8 de julio de 1951. El crimen tuvo lugar en un lugar inesperado, los alrededores del icónico castillo de Windsor. Christine había ido al parque del castillo aquel día con la esperanza de obtener un autógrafo de Ray Robinson, el famoso boxeador que asistía a una pelea en la zona. Robinson, conocido por su amabilidad y disposición para firmar autógrafos, especialmente a niños, era una figura querida en ese momento. La brutalidad del asesinato y su cercanía a un lugar tan emblemático conmocionaron al país, aunque los eventos que conectarían a Straffen con estas tragedias estaban aún por desarrollarse. La víctima vivía a 3 kilómetros del castillo, por lo que su madre la había dejado ir sola. Por la tarde,
Aproximadamente a las 6:45 de la tarde, su cuerpo fue encontrado entre los arbustos a 20 metros del muro. Había sido agredida, golpeada y asfixiada. Surgió un verdadero huracán social. Un crimen tan atroz en una instalación protegida justo en el territorio de la residencia de la reina fue un verdadero fracaso para la policía. No fue posible encontrar al autor, a pesar de que los testigos vieron a un hombre vestido de negro acompañado de un niño. John Straffen no prestó mucha atención a los detalles del artículo sobre el asesinato de Christine Butcher. No entendió bien qué había sucedido exactamente, y tal vez eso fue algo positivo. Sin embargo, extrajo una conclusión que lo marcó profundamente. El autor del crimen había logrado causar muchos problemas a la policía. Esa idea parecía resonar en su mente como una forma de satisfacer su propia frustración y resentimiento hacia las autoridades. El 15 de julio de 1951, John decidió ir al cine para ver la película Fortitude, estrenada en 1949. Durante el trayecto, caminaba por Camden Crescent, cuando al pasar por la casa número 1, algo llamó su atención. En el césped, vio a una niña recogiendo flores. Aquella niña era Brenda Goddard, de apenas 5 años, quien vivía allí con sus padres adoptivos. La escena podría parecer inocente, pero pronto se tornaría trágica. Quizás surja la pregunta de por qué nadie estaba vigilando a la niña. Sin embargo, la madre adoptiva de Brenda estaba haciendo precisamente eso. Observaba a su hija desde la ventana de la cocina que daba al jardín. Pero Straffen, como si la suerte estuviera de su lado, encontró una oportunidad perfecta. En Bath, una ciudad conocida por ser tranquila y segura, nunca se consideró plausible que alguien pudiera atreverse a secuestrar a un niño desde su propio jardín. Esa confianza fue la que permitió que Straffen, aprovechando un momento de distracción, pusiera en marcha sus oscuros impulsos. Sin saberlo, la pequeña Brenda estaba a punto de convertirse en su próxima víctima. La madre de Brenda Goddard, distraída en sus tareas domésticas, no pudo percatarse de que un joven alto se acercaba a su hija. Straffen, con astucia, ofreció a la niña mostrarle un lugar cercano donde crecían las mejores flores. La promesa parecía inofensiva. Un parque cercano, Hedgemith, a solo 1 minuto caminando desde su casa. La niña, confiada, asintió y se fue con él, sin sospechar el peligro que la acechaba. Casi de inmediato, la madre miró por la ventana y notó la ausencia de su hija en el jardín. Alarmada, salió corriendo de la casa y recorrió el vecindario, preguntando a los vecinos, pero nadie había visto nada. Desesperada, contactó a la policía. Menos de 1 hora después de la desaparición, los agentes comenzaron a buscar intensamente a la niña. A las 3 de la tarde, el cuerpo de Brenda fue encontrado entre los arbustos de Hedgemith Park, al otro lado de la carretera. Straffen, con una calma perturbadora, había cometido el crimen sin ningún intento de esconder el cuerpo. Simplemente lo dejó allí, entre los arbustos más cercanos, como si fuera algo insignificante. Tras el asesinato, él continuó con su día como si nada hubiera sucedido, incluso asistiendo tranquilamente al cine. La frialdad con la que actuó, la falta de remordimiento, era una señal escalofriante de la naturaleza oscura y peligrosa de Straffen. El despido de John Straffen afectó profundamente su ya volátil estado mental. La frustración y el odio hacia la policía crecieron aún más, pues consideraba que, al ser investigado y despedido de su empleo, le habían destruido la vida. El resentimiento se convirtió en una fuerza poderosa que lo impulsó a actuar nuevamente. El 8 de agosto de 1951, Straffen volvió a sus viejos hábitos. Tras asistir al cine, encontró a Cecilia Badstone, una niña de 9 años, a quien abordó y con la misma técnica engañosa que había utilizado antes, la invitó a acompañarlo en un paseo. Cecilia, confiada, aceptó la invitación y caminó con él hasta Toombs, un prado pintoresco en el sur de Bath, conocido por su belleza y serenidad. Era un lugar que atraía a los habitantes de la ciudad para disfrutar de la naturaleza
y el aire libre. Una vez en el prado, alejado de las miradas curiosas, Straffen atacó a la niña, la asfixió con fiereza. Nuevamente, dejó el cuerpo de la pequeña abandonado, como si fuera un objeto desechable, y se retiró tranquilamente, sin mostrar remordimiento ni miedo a las consecuencias. El ciclo de su violencia se había repetido, esta vez con una frialdad aún mayor. Aunque su coartada había sido cuestionada previamente, la policía aún no tenía pruebas suficientes para incriminarlo directamente. Sin embargo, la brutalidad del crimen y la falta de humanidad de Straffen se iban volviendo más evidentes con cada ataque. La calma con la que cometía estos actos horribles mostraba lo lejos que había caído y la creciente amenaza que representaba para la sociedad. La desaparición de Cecilia Batstone desencadenó una respuesta inmediata y urgente por parte de la policía. Los padres, desesperados por encontrar a su hija, recorrieron la ciudad buscando pistas. Cuando sus temores se confirmaron y Cecilia no apareció en casa esa noche, la angustia de los Batstone se convirtió en un dolor profundo. Fueron a la comisaría a denunciar la desaparición y la policía reaccionó rápidamente, temiendo que estuviera involucrado el mismo criminal que había asesinado a la pequeña Christine Butcher un mes antes. Las investigaciones se intensificaron al instante. Un testigo indicó que había visto a Cecilia con una cinta amarilla brillante en su cabello, lo que proporcionó una pista importante. Otro testigo recordó haber visto a la niña acompañada de un hombre alto y delgado en una parada de autobús cerca de Toms Meadow, el mismo lugar donde se había encontrado el cuerpo de la niña. Con esta nueva información, los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos pasos de Cecilia antes de su desaparición. Al interrogar al personal de la estación de autobuses, la policía descubrió que el conductor y el revisor habían reconocido al hombre que acompañaba a Cecilia. El conductor recordó que lo había visto antes, ya que trabajaba en la misma flota de autobuses bajo un programa de empleo social. Esta información conectó a John Straffen con el caso de manera más directa. Ya era conocido por su vinculación con el robo y otros comportamientos problemáticos, pero este nuevo testimonio lo situaba en el lugar donde se había producido la desaparición, acercándolo aún más al perfil del asesino que la policía buscaba. Con esta revelación, la investigación dio un giro crucial, y la policía comenzó a centrarse más específicamente en Straffen como el principal sospechoso, lo que acercaba cada vez más al desenlace de esta espiral de violencia. John Straffen, al ver a la policía en su puerta, no mostró sorpresa ni temor. En lugar de negar cualquier acusación o intentar ocultar sus actos, Straffen se mostró inusualmente calmado y, de hecho, confesó con una frialdad escalofriante. Cuando los detectives le preguntaron sobre su paradero la noche anterior, Straffen no vaciló en responder que había estado en la pradera de Tams, donde había asesinado a Cecilia Batstone. No solo eso, sino que también confesó ser el responsable de la muerte de Brenda Goddard, una niña que había desaparecido unas semanas antes. Su actitud y la forma en que confesó los crímenes, sin mostrar signos de arrepentimiento o angustia, sorprendieron a los investigadores. Straffen, con su retraso mental y su historial de comportamiento problemático, finalmente había sido atrapado después de una cadena de crímenes que había sembrado terror en la comunidad. Su confesión directa y sin remordimientos solo confirmaba la imagen de un hombre que no entendía el daño que causaba, o peor aún, que parecía disfrutar de su capacidad para evadir las consecuencias de sus actos. El arresto de Straffen resolvió el misterio detrás de la desaparición de Cecilia y la conexión con el crimen de Brenda, pero también dejó una inquietante pregunta sobre su verdadera naturaleza y la profundidad de su trastorno psicológico. Con sus crímenes finalmente expuestos, Straffen enfrentaría las consecuencias de sus actos, pero el impacto de su comportamiento perturbador resonaría en la comunidad durante mucho tiempo. El juicio de John Straffen reflejó una amarga realidad sobre su estado mental y el sistema judicial de la época. A pesar de la gravedad de los crímenes cometidos, la defensa de Straffen se centró en su incapacidad para comprender completamente las consecuencias de sus actos, basándose en su historial médico y el diagnóstico de retraso mental. El testimonio del Dr. Peter Parks
psiquiatra de la prisión de Horfield, fue crucial. Según el experto, Straffen no solo no entendía lo que había hecho, sino que también carecía de la capacidad para arrepentirse o reformarse. El jurado, influenciado por esta evaluación médica, determinó que Straffen no podía ser considerado responsable de sus crímenes en el momento en que ocurrieron. El juez, siguiendo el mismo razonamiento, concluyó que no se podía juzgar a una persona incapaz de comprender el juicio y la naturaleza de sus actos. De acuerdo con la legislación vigente en ese momento, un individuo con tal condición no podía ser sentenciado a prisión ni a la pena de muerte. Por lo tanto, en lugar de ser condenado a cadena perpetua en una prisión, Straffen fue enviado a Broadmoor, uno de los hospitales psiquiátricos más conocidos de Inglaterra, donde pasaría el resto de su vida. En este lugar, los pacientes con enfermedades mentales graves y crímenes violentos eran internados con el objetivo de recibir tratamiento y atención psiquiátrica, aunque algunos, como Straffen, pasaban años o incluso décadas sin esperanza de ser liberados. Parecía que todo había terminado. La historia había llegado a su fin. Straffen, una persona aparentemente tranquila y con aspecto de cobarde, parecía destinado a pasar el resto de sus días pudriéndose en aquel hospital. Sin embargo, las cosas resultaron ser completamente diferentes, y eso era un giro paradójico. Según los registros, Straffen tenía un desarrollo mental equivalente al de un niño de 10 años, pero eso no le había impedido secuestrar niños de forma descarada. Podría decirse que tuvo suerte en esos actos, aunque el siguiente episodio demostraría que un retraso en el desarrollo no necesariamente implica que alguien piense y actúe como un niño pequeño. Lamentablemente, su condición se manifestó de manera atroz. En Broadmoor, cada paciente con buena salud mental recibía algún tipo de tarea para realizar. El 29 de abril de 1952, Straffen, junto con otro interno, fue asignado a trabajar bajo la supervisión de un enfermero. Su tarea consistía en limpiar los cuartos de servicio ubicados cerca del muro exterior, que tenía una altura de poco más de 3 metros. A poca distancia, había un granero cuya parte más alta alcanzaba aproximadamente los 2,5 metros. Ese día, el clima parecía ser frío, y el enfermero, sin ganas de salir al exterior, decidió permanecer dentro del edificio. Cuando Straffen pidió permiso para barrer en el patio, se le fue concedido sin más y sin supervisión. Ambos pacientes salieron al patio, pero pronto, la atención del celador se desvió hacia otras tareas. Solo uno de los internos regresó. Según algunos relatos, Straffen desapareció al doblar una esquina. Otras versiones afirman que aprovechó el momento en que su compañero de trabajo entró al edificio. De cualquier manera, Straffen se subió al techo del granero y escaló fácilmente la pared exterior. A primera vista, su fuga podría parecer un golpe de suerte, un impulso espontáneo. Sin embargo, Straffen llevaba ropa de civil debajo de su uniforme de trabajo, lo que revelaba que había planeado cuidadosamente la huida. Además, logró engañar al supervisor con éxito. Si se aceptaba que su desarrollo mental era equivalente al de un niño de 10 años, el hecho de que un estudiante de primaria lograra burlar a los encargados de una institución para asesinos psicópatas resultaba, como mínimo, desconcertante. Cuando el hospital se dio cuenta de lo sucedido, se activó la alarma y se organizó una persecución, aunque llamarla persecución podría ser exagerado, ya que solo 8 personas en bicicleta fueron enviadas tras el peligroso fugitivo. Mientras tanto, Straffen, en apenas 20 minutos, llegó al pueblo de Crowthorne, donde se encuentra Broadmoor. En una calle llamada Drive Street, se encontró con una mujer, la señora Doris Spencer, quien estaba trabajando en su jardín. Straffen le pidió un poco de agua y, de manera inquietante, mantuvo una breve conversación con ella sobre los peligros de vivir cerca de Broadmoor y la posibilidad de escapar de allí. Luego siguió caminando y llegó al pueblo de Farley Hill alrededor de las 5 de la tarde. Allí vio a Linda Boyer, de 5 años, andando en bicicleta. La atacó, la asfixió y arrojó su cuerpo y su bicicleta a los arbustos cercanos.
Aproximadamente a las 5:30 de la tarde, se acercó a la señora Canyon, residente de Farley Hill. Canyon le sirvió té al joven y le dijo dónde estaba la parada de autobús más cercana. Straffen no se quedó en Crowthorne, sino que se dirigió hacia la ciudad de Arborfield. Allí hizo autostop y consiguió que una mujer lo recogiera. Le pidió que lo llevara hasta Wokingham, pero ella solo accedió a acercarlo a la parada de autobús más próxima. Durante el trayecto, Straffen notó a dos hombres en bicicleta acercándose y preguntó a la conductora si eran policías. Ella respondió que sí. El comentario inquietó a Straffen, quien de inmediato saltó del auto y huyó en dirección contraria. Según algunas versiones, la mujer reconoció al personal del hospital y comenzó a sospechar. Se acercó a los enfermeros y les habló de su pasajero sospechoso. Al escuchar la descripción, los hombres comprendieron al instante que se trataba del fugitivo. En cuestión de minutos, lograron alcanzarlo y lo devolvieron al hospital esposado. Straffen intentó resistirse, pero dos enfermeros corpulentos y armados con garrotes lo redujeron con facilidad. Un vehículo de Broadmoor llegó poco después para recoger tanto a Straffen como al personal que lo había capturado. Mientras lo subían al coche, Straffen declaró: «Ya terminé con el crimen». Sin embargo, sus acompañantes no le prestaron atención. Esa misma noche, alrededor de las 10:30 de la noche, una pareja angustiada llegó a la comisaría de policía de Farley Hill. Explicaron que su hija había salido a dar un paseo en bicicleta esa tarde y no había regresado. Sus intentos de encontrarla por su cuenta habían sido en vano. La policía, consciente de que había estado buscando a un psicópata con un historial de asesinatos, no tardó en conectar la desaparición de la niña con la fuga de Straffen. Con rapidez, organizaron un grupo de búsqueda compuesto por oficiales y voluntarios, quienes se dispusieron a rastrear el pueblo y sus alrededores. Fue alrededor de las 5 de la mañana cuando hallaron el cuerpo de Linda Boyer. Sin perder tiempo, un par de detectives se dirigieron a Broadmoor con la intención de interrogar a Straffen antes de que las noticias del crimen llegaran al hospital. Su plan era simple: pillarlo en una mentira. Sin embargo, esto resultó innecesario. Straffen cedió casi de inmediato ante la primera pregunta. El detective abrió el interrogatorio preguntándole dónde había estado durante el día y si había infringido la ley. Straffen respondió sin titubear: «Yo no la maté». El detective, en un intento de medir su reacción, comentó que nadie había mencionado que alguien hubiera sido asesinado. A lo que Straffen replicó: «Sé quién eres. Eres policía. Sé que maté a 2 niños pequeños, pero no maté a la niña». El detective confirmó que efectivamente habían matado a una chica, no lejos del lugar donde lo arrestaron, y luego Straffen pronunció la frase que clavó el último clavo en su ataúd: «Yo no maté a la niña de la bicicleta». Eso fue suficiente para convencer al jurado. Declararon a Straffen cuerdo, y el tribunal lo condenó a la pena capital. La defensa presentó varias apelaciones en un intento por revertir la sentencia, pero todas fueron rechazadas. Finalmente, la fecha de ejecución se fijó para el 4 de septiembre de 1952. Sin embargo, el 29 de agosto de 1952, el secretario de la reina Isabel II recomendó que Straffen recibiera el perdón real. En consecuencia, su sentencia fue conmutada por cadena perpetua, marcando el inicio de un largo recorrido por las prisiones de Inglaterra. John Straffen presenta un perfil marcado por un retraso mental significativo, diagnosticado inicialmente con un coeficiente intelectual de 58 y una edad mental equivalente a un niño de 6 años. La encefalitis sufrida en su infancia dañó severamente su corteza cerebral, lo que agravó su desarrollo emocional y cognitivo. A pesar de estos déficits, su comportamiento incluyó conductas antisociales persistentes, como vandalismo, robos y, posteriormente, asesinatos. Desde un enfoque clínico, Straffen fue considerado incompetente mentalmente debido a su desarrollo cognitivo reducido. Sin embargo, más allá del retraso intelectual,
es evidente una falta de empatía, incapacidad para comprender el sufrimiento ajeno y una ausencia total de remordimientos, lo que lo alinea con rasgos de trastorno de personalidad antisocial. A diferencia de un psicópata clásico, Straffen actuaba con una inteligencia limitada, pero poseía una capacidad perturbadora para manipular ciertas situaciones. Las acciones de Straffen parecen estar impulsadas por una combinación de frustración, resentimiento y deseos de venganza, especialmente hacia la autoridad. Los asesinatos no fueron premeditados con precisión, pero la elección de víctimas vulnerables y el método de estrangulación indican una necesidad de ejercer control absoluto. Su declaración de que mató a la niña de la bicicleta refleja una desconexión con la realidad y una limitada comprensión de las implicaciones de sus actos. El comportamiento de Straffen puede interpretarse como una regresión a un estado infantil, exacerbada por su desarrollo mental limitado. Las agresiones hacia niñas pequeñas podrían simbolizar una proyección de conflictos internos relacionados con el poder y la impotencia. La falta de integración del concepto de bien y mal sugiere un superyo subdesarrollado, incapaz de mediar entre los impulsos del ello, representados por su agresión y frustración, y las normas sociales. La expulsión de instituciones y los constantes fracasos en su reintegración a la sociedad alimentaron su resentimiento. La percepción de injusticia, junto con su incapacidad para adaptarse a las expectativas sociales, probablemente catalizó sus ataques. Además, los asesinatos, al atraer la atención pública y policial, pudieron brindarle una sensación distorsionada de relevancia o control. En octubre de 1952, Straffen fue trasladado por primera vez a la prisión de Wandsworth. Posteriormente, en 1956, se descubrió un intento de fuga en el que varios prisioneros planeaban llevar a Straffen con ellos. Este incidente llevó a su traslado a la prisión de Horfield, en Bristol. En 1958, cuando las medidas de seguridad en Horfield se relajaron, Straffen fue enviado a la prisión de Cardiff, en la capital de Gales. Sin embargo, 2 años después, fue devuelto a Horfield. En 1966, Straffen se convirtió en el primer recluso alojado en la nueva ala de la prisión de Parkhurst, ubicada en la isla de Wight, en el sureste de Gran Bretaña. 2 años más tarde, en 1968, fue trasladado a la prisión de Durham, donde el escritor policial Jonathan Goodman tuvo la oportunidad de observarlo. Goodman dejó constancia de su impresión en un relato posterior. Es un loco y está en prisión solo porque ninguna institución mental es lo suficientemente segura como para garantizar su encarcelamiento. Estuvo encarcelado allí hasta el año 2000, cuando fue trasladado a la prisión de Long Lartin en Worcestershire. 49 años después de su encarcelamiento, en 2001, un grupo de abogados, en colaboración con el periodista de investigación Bob Wofinden, exigió la reconsideración del caso de John Straffen. Basaron su petición en ciertos documentos confidenciales que indicaban que la mayoría de los expertos lo habían declarado loco por segunda vez. Wofinden también señaló irregularidades en el caso, como las marcas de uñas encontradas en el cuerpo de Linda Boyer, que Straffen no podría haber dejado, y testimonios que aseguraban haber visto a la niña después de su captura. A pesar de estas revelaciones, en 2002 se rechazó la solicitud para reabrir su caso. Ese mismo año, surgió un precedente judicial en Europa que parecía ofrecer una posible esperanza a Straffen. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en favor de un prisionero cuya comisión de libertad condicional había aprobado su liberación, pero cuya excarcelación había sido bloqueada por el ministro del Interior. El tribunal determinó que los políticos no deberían interferir en las decisiones relacionadas con las condenas perpetuas. En teoría, este fallo podría haber sido beneficioso para Straffen, quien había sido condenado a cadena perpetua por decisión política tras la conmutación de su pena de muerte. Sin embargo, la posibilidad de libertad condicional en su caso se consideraba un ablandamiento excesivo de su sentencia, por lo que las autoridades
decidieron mantenerlo en prisión. En 2006, The Sun publicó un artículo en el que un compañero de prisión describía la rutina de Straffen. Él todavía está vivo. Trabaja como limpiador en una tienda de artesanía y prepara té para los oficiales. Lo tratan bien, lo llaman por su nombre, y a menudo se toman el tiempo para charlar con él. Un año después, el 19 de noviembre de 2007, John Thomas Straffen falleció en la prisión de Franklin, en el condado de Durham, a la edad de 77 años. Había pasado 55 años en prisión, convirtiéndose en uno de los reclusos con más tiempo tras las rejas en la historia de Inglaterra. En cuanto a Broadmoor, el caso Straffen marcó un antes y un después. Tras su traslado a prisión, el Departamento de Salud realizó una investigación exhaustiva sobre la gestión del hospital y concluyó que las instituciones de este tipo debían implementar sistemas de alerta más efectivos para evitar fugas de prisioneros peligrosos. En Broadmoor se instalaron sirenas de aviones de la Segunda Guerra Mundial, que inicialmente estaban diseñadas para alertar sobre amenazas externas, pero que a partir de entonces se utilizaron para advertir a las comunidades cercanas sobre amenazas provenientes desde el interior del hospital.